Dios te bendiga, hermano y amigo. En este día, Dios nos va a hablar a través de su palabra bendita. Ese es el propósito de Dios a través de este video, que Dios nos hable a cada uno de nosotros y que su palabra sea de gran bendición para cada uno de nosotros. No importa dónde estés, Dios va a hablar a tu vida como a la mía también. Vamos a leer en el libro de Mateo 23. Y dice la palabra: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Quiero que note eso y que no se le olvide. Que dice que Jesús habló a la gente y a sus discípulos. Diciendo, y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cuando Jesús vino a la tierra, los que estaban en la tierra antes que viniera Jesús a la tierra, los que representaban a Dios en la tierra y que enseñaban su palabra, la ley, estas personas, cuando Jesús llegó, en vez de alegrarse que había llegado el Mesías prometido, se molestaron. Más bien le dieron la espalda a Jesús. No lograron entender lo que Dios quería hacer en sus vidas. Se llenaron de celo y de enojo. No reconocieron ese momento glorioso donde Jesús llegó para cumplir lo que estaba escrito en la palabra del Señor. Entonces estamos leyendo que Jesús le está hablando a la gente y a sus discípulos. Y les está diciendo que hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Sí? Entonces la palabra del Señor nos está diciendo de que estas personas, los fariseos, los escribas, que representaban a Dios a través de la ley y enseñaban en la sinagoga a la gente, estas personas se habían llenado de religiosidad, se habían llenado de una forma que ya no les importaba hacer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad propia. Y dice la palabra: así que todo lo que os digan que hagáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensachan sus filatrerías y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de la cena y de las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Verso 8. Pero vosotros no queréis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Verso 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre,
el que está en los cielos. Verso 10. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hemos leído del verso 1, Mateo 23, verso 1 al 12. Se recordarán cuando les dije de que Jesús le estaba hablando a la gente y a sus discípulos. Y les estaba diciendo que no hicieran como hacían los fariseos y los escribas. Ellos ya habían entrado de una forma de desobediencia a Dios. Ya no respetaban a Dios. Hacían su voluntad y no la voluntad del Señor. Y todo lo que hemos leído del verso 1 hasta el 12, el Señor le está hablando a la gente, a sus discípulos, diciéndoles cómo era la actitud de los fariseos y los escribas, cómo era la actitud de ellos. Y el Señor decía, no vayan a ser como ellos. Porque es cierto, los fariseos y los escribas leían la ley. Y por eso el Señor les decía, hagan como ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos sí leían la palabra del Señor, pero a la hora de poner en obra la palabra del Señor no la ponían. Más bien les gustaba enaltecerse. Por eso el verso 12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué quiere ser usted? ¿Enaltecido o humillado? ¿Nos humillamos ante el Señor o nos exaltamos? Entonces estas personas se enaltecen. Los fariseos se enaltecían a sí mismos y el Señor les descubrió su movida, la forma de vivir, cómo ellos estaban haciendo las cosas, cómo lo hacían dentro de la sinagoga y cómo lo hacían en las calles. Cómo hacían, aquí todos estamos viendo cómo era la actitud de ellos y Dios no aprobaba esa actitud. Por eso Dios le decía a la gente, a sus discípulos, no vayan a ser como ellos, pero hagan como está escrito en la palabra, pero no sean como ellos. Pero viene algo duro y tremendo en el verso 13. Mira, el verso 13 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí ya no les está hablando solamente a la gente, a los fariseos. Aquí ya va directamente con los fariseos y escribas. Y por eso la palabra dice, ay de vosotros. Del verso 13 empiezan los ay de vosotros, escribas y fariseos. Porque esta gente estaba en desobediencia, blasfemaban el nombre del Señor, hacían cosas que a Dios no le agradaba. Entonces Dios les habló por eso a ellos, que no hicieran como ellos hacían. Por eso nosotros hoy en día hagamos como está escrito en la palabra del Señor, porque hoy en este tiempo hay muchos predicadores, pastores, que dicen ser pastores, predicadores, pero realmente no lo son. Son lobos vestidos de oveja, engañando a mucha gente, robando, blasfemando el nombre del Señor. Y no les importa. Por eso nosotros como cristianos tenemos el deber de leer la palabra del Señor, de humillarnos delante de Él, pedirle su dirección cada día y no dejarnos engañar, porque muchos son engañados porque no leen la palabra. Algunos hasta defienden al corrupto, aquel que es un lobo vestido de oveja, lo defienden hasta cuando ya es tarde.
hasta cuando ya les ha hecho mucho daño, hasta cuando vienen a ver, oh sí, verdaderamente sí no era un cristiano, verdaderamente era un lobo vestido de oveja. Nosotros tenemos la responsabilidad como cristianos de leer la Biblia para vivir una vida cristiana agradable a Dios, en obediencia, leyéndola cada día, obedeciendo cada día y confiando en Él, que Él tiene el control de nuestra vida, porque Él está en medio de nosotros y Él nos va a ayudar cada día. Este es el consejo de la palabra de este día. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Que Dios haya hablado a tu corazón y que recuerdes estas palabras. No mis palabras, sino la palabra del Señor. Dios te bendiga. Que Dios te colme de grande bendición a ti y a tu familia. Y a ti, querido amigo, que no le has dado tu corazón a Cristo Jesús. Abre tu corazón. Deja de entrar a Dios. Deja de entrar a Jesús en tu corazón. Él quiere cenar contigo. Él quiere transformarte. Él quiere hacerte una nueva criatura. Dale la oportunidad de Dios de hacerte una nueva criatura para que Dios viva en tu corazón. Si quieres que oremos por ti, escríbenos. Escríbenos, pon tu necesidad. Cualquiera que sea, nosotros vamos a orar por ella. Así que Dios te bendiga y recuerda que Dios te ama. Y tú, querido hermano, sigue adelante porque Dios está en medio nuestro. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.